estimados hermanos, dominio propio. Yo le preguntara a cada uno, ¿y usted cómo está con el dominio propio? ¿Realmente tiene dominio propio o lo dominan los sentimientos? ¿O lo dominan los deseos? ¿O lo dominan las pasiones? Pregunto. El hombre, hermano, es un ser sujeto a emociones, a deseos y a pasiones instintivas. Estas, hermanos, son más notables en la etapa de la inocencia. Si ustedes se fijan, cuando el niñito comienza a crecer, le empiezan a aparecer, como dicen, le empiezan a aparecer los males. Fíjese de que cuando el niño nomás nace, es guiado por el instinto. Él, sin que nadie le diga, empieza a buscar amamantarse. Nadie le enseña al niño cómo sustraer la leche del seno materno. Ya lo hace por instinto, ya lo trae. Nadie le dice al niño que busque el calor de la madre. No, por instinto lo hace. Se siente protegido ahí, se siente con calorcito el niño, ahí está bien. Y si no, el cipote está llora, hasta que llega la mamá y lo toma en sus brazos. Hermanos, si cada ser humano trajera un instructivo como los que traen las cosas electrónicas cuando se compran, si cada uno de nosotros trajera un manual, creo que tendría que ser bastante gruesecito. Porque aparte de que dice, mire, allí va un fulano que lleva cabeza, tronco, extremidades, que lleva 5 sentidos y empieza a enumerar, aparte de todo eso, tendría que enumerar las cosas internas que traemos. Porque fíjense, hermano, que cuando nosotros nacemos, no solo viene el cuerpo, ahí viene un montón un montón de emociones. Ahí viene un montón de deseos, ahí traemos un montón de pasiones y son parte del paquete y se empiezan a ver en los primeros días. De repente vemos que el cipote es berrinchudo, ya saben qué es eso, ¿verdad? Y se le salió el mal genio y empezamos a decir, es igualito a la mamá, es igualito al papá, es igualito al abuelo, es igualito a no sé quién. Empezaron a aflorar las cosas. De repente el cipote nos damos cuenta que le cuesta convivir con los amiguitos, que al cipote le cuesta prestar los juguetes, que el muchachito es celoso, que no puede ver que la mamá agarra a otro cipote para chinearlo porque ahí está molestando. Empieza a aflorar todas esos atributos y son parte, eso ya viene en el paquete. Amén. O sea, no es que nadie le enseñe, no, ya viene así el cipote. Dice el Proverbio capítulo 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero la vara, dice, de la corrección, lo va a alejar. En otras palabras, hermanos, entre las partes, las cosas que nosotros ya traemos, viene todo eso. No le diga, ¿y a vos quién te enseñó? No, ya lo traía, lo que pasa es que no había aparecido la ocasión en que pudiera aflorar ese mal genio, en que pudiera aflorar ese sed de venganza que el niño tiene. Y nadie le enseña, no, si el que se lo suena 2 veces. Ya trae. No hay dominio propio en el niño hasta que comienza el padre o los tutores a ponerle un freno. Mira, la próxima vez que la profesora me llame porque te has puesto a pelear en clase, te voy a dar una buena. Ahí comienza. Y el cipote, por la amenaza, por la advertencia, comienza a aguantarse y aunque quiera restregarle, ahí se aguanta. Empieza a haber dominio propio. ¿Por qué? Porque los padres o los tutores comenzaron a poner disciplina. Y es que, hermanos, entre las cosas necesarias que hay, la educación, la corrección y la disciplina hace que el niño comience a comportarse dentro de los parámetros establecidos por las sociedades. Porque un niño mal portado en cualquier lado, un niño mal portado en cualquier lado, cae mal. Amén. Y yo le digo, mire, lamentablemente hay niños que solo caben en su casa. Porque en la casa del vecino no caben y en otra casa menos.
¿Por qué? Porque son mal portados. Los padres no han enseñado, no han puesto disciplina, no han establecido límites. Entonces el cipote hace lo que quiere y a donde quiere. Pero solo caben en su casa. O sea, en otras palabras, el niño no le han enseñado a que tenga dominio propio. Y el problema es que no solo son los niños, ahora pasemos a los adultos. Habemos adultos que no tenemos dominio propio. Que estamos dispuestos o predispuestos a hacer todo aquello que no es correcto. Hermanos, entendamos como dominio propio la facultad de tener control sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras pasiones y sobre nuestros deseos. Secularmente muchos le llaman autocontrol. ¿Ya lo han escuchado? Secularmente dicen, no, es que hay que tener autocontrol. ¿Y qué significa el autocontrol? No, que aunque yo quiera devolverle el golpe que me han dado, me aguanto. Aunque yo quiera pitarle la vieja, como dicen ahí en la calle, me aguanto. Tengo autocontrol. No, secularmente sí, pero yo quiero que lo veamos desde el punto de vista espiritual. Tenemos dominio propio. El dominio propio, hermanos, es parte también de nuestros atributos. Porque aparte de todo lo malo, de los celos, de la amargura, de lo berrinchudo que ya traemos, también traemos buenas cosas. También viene en nosotros parte del amor, el cariño, el afecto, la misericordia, la compasión. Todo eso también viene en nosotros. Solo de que muchas veces se aflora más fácil lo negativo que lo positivo. Amén. Necesitamos que nos instruyan. Lamentablemente el ser humano es así. Nadie nos enseña a hacer lo malo. Yo le pudiera preguntar, ¿y a usted quién le enseñó a tirar piedra? ¿Quién le enseñó a hacer esto? ¿Quién le enseñó a hacer lo otro? No, de repente me di cuenta que tenía pulso y sí empecé a quebrar vidrio. O sea, ya lo traemos. Y muchas veces no necesitamos que nos instruya, pero para hacer las cosas buenas sí necesitamos un instructor. No sé si usted se ha dado cuenta en su vida que lo malo lo aprendió facilito, pero lo bueno necesitamos que nos instruyan, necesitamos que nos corrijan, necesitamos ser disciplinados. Y entre esos atributos que nosotros traemos, bueno, viene el dominio propio, que es la facultad de poder controlar nuestros instintos. Es la facultad de poder controlar nuestras pasiones. Y mire, cuando digo pasiones, no se vaya a lo sexual. No, si muchos de nosotros nos apasionan otras cosas. Hay gente que le apasiona el fútbol. ¿Ah? Hay gente que le apasiona ir a andar visitando lugares de altura. Hay gente que le apasiona la playa. Hay gente que le apasiona ¿qué? Diferentes cosas. Pasar, dice el pastor, en el mall, dice todo el fin de semana. Esa es su pasión, andar viendo vitrinas. Ahí no compra nada, pero ahí esa es su pasión. Ahí pasa el tiempo. Entonces, cuando hablamos de pasiones, nos referimos a aquellas cosas por las que nosotros estamos dispuestos a hacer un sacrificio extra. Y muchos sacrificamos la iglesia. Amén. Pero no con los que estamos acá, ¿verdad? Fíjese que queremos que nos enfoquemos en el dominio propio. Poder controlar mis deseos, mis anhelos. Poder controlar mis pasiones. Muchas veces, hermano, una advertencia para la persona que es impulsiva a generar desórdenes, una advertencia o una amenaza hace que esta persona se mantenga dentro de los límites correctos. ¿Tiene dominio propio? Sí, pero a la fuerza. Porque ya sabe que si hace algo fuera del orden, si es en el trabajo, lo quitan. Y si la acción pasa más allá de lo normal, hasta lo pueden meter preso. Entonces la gente hace uso del dominio propio porque el dominio propio muchas veces necesita una fuerza externa para que se active en nosotros. Porque de lo contrario quizás no. Mire, si por andar peleando en la calle no lo metieran preso, hoy todo el mundo anduviera peleando. Antes así era. Ahí pasaban en las redes sociales que los motoristas se agarraban, que no sé qué, que no sé cuándo, y no pasaba nada. Mire, ahora nomás pasa y rapidito lo agarran y lo meten al bote. Oiga, dice el pastor, mire, los hipotes, antes eso era el pan de todos los días. Pedradas por todos lados. Y la noticia era que se habían agarrado a pedradas, pero nunca agarraban a nadie. Ahora menos
se les salen del guacal y ahí están ya los hipotes y creo que todavía no han salido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tienen dominio propio los otros hipotes? Porque ya saben de que si andan haciendo desórdenes, los van a meter al bote, van a perder su año lectivo. Y quienes sufren son los padres, porque con tanto esfuerzo mandan a los hipotes a estudiar para que no aprovechen el tiempo. Se necesita muchas veces, hermanos, una fuerza externa para poder tener dominio propio. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjurios, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, ahí está la ley. Esa hace que la persona tenga dominio propio. Pero a pesar de eso sabemos que hay personas que buscan infringir la ley, que buscan no ser visto, no ser descubierto. Otra situación, hermano, que puede activar el dominio propio es la conciencia de lo que soy. La conciencia, hermanos, también actúa como una fuerza que activa el dominio propio y nos mantiene dentro de los estándares sociales. Porque hay algo que conocemos como ética. Y la ética es el comportamiento que la persona debe de observar dependiendo del grupo social al que pertenece. Y eso lo mantiene, eso activa el dominio propio. ¿Por qué? Porque si empieza a comportarse de manera incorrecta dentro del grupo que pertenece, lo van a sacar, lo van a echar, lo van a marginar. Va a ser objeto de burla. Por eso la ética muchas veces, hermano, enseña a la persona a comportarse de tal manera que quepa en el grupo social que ha elegido. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando no está a la vista de aquellos que pueden señalarlo, se sale del guacal y comienza a comportarse como verdaderamente es. Porque el dominio propio que tiene está sujeto a su ética, a su forma de comportarse. Por ejemplo, un maestro tiene ética y aunque quiera comportarse de alguna manera, él recuerda que es un ejemplo de los alumnos, que aunque sea borracho enfrente de los alumnos no se va a poner a beber, que aunque le guste otras cosas no lo va a hacer enfrente del alumno porque hay un parámetro ético que debe de guardar, y eso ahí lo mantiene el dominio propio. Pero yo quiero, hermanos, que vayamos más allá. Lo mejor para tener un dominio propio es el conocimiento a Dios. Que usted conozca a Dios y que conozca lo que Dios tiene para su vida. Y yo no sé si usted de verdad, si acá nosotros conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, también conocemos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocer a Dios. Porque nosotros podemos buscar el lugar específico para salirnos o darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, porque el ojo humano no nos mira. Amén. Pero los ojos de Dios están en todo lugar. Y cuando usted tiene conocimiento de Dios, lo que lo va a mantener en el dominio propio no va a ser el ojo del hombre, sino el temor que usted tiene para con Dios. Yo pienso de que Jonás no tenía mucho conocimiento de Dios. A pesar que era un profeta, no tenía mucho conocimiento, porque a la orden que Dios le dio, ¿sabe qué hizo? Me voy a ir, dijo, de la presencia de Dios. Según él, Dios solo estaba ahí a donde le había llamado. A lo mejor quizás él no sabía de que Dios era omnipresente. Y yo no sé si usted sabe que Dios es omnipresente. O sea, significa que Dios está en todo lugar, que Dios está en todas partes, que Dios ejerce dominio en la tierra y fuera de la tierra, en la atmósfera, en la profundidad del mar, en todo lugar Dios ejerce dominio. No hay un solo lugar a donde usted o yo podamos escondernos de Dios.
No existe. Por eso, ¿conoce usted de Dios? Porque si usted conoce de Dios, usted sabe que no hay lugar a donde usted se pueda esconder. Usted sabe que no hay nada que usted haga que sea oculto a los ojos de Dios. Cuando usted llega a ese conocimiento, entonces eso va a activar su dominio propio. Porque no hago las cosas, no porque no me ve el pastor, no porque no me ve el líder, no porque no me ve fulano que me conoce, sino porque los ojos de Dios están puestos en mí. Amén. Los ojos de Dios están puestos en mí. Por lo cual, aunque el hombre no me vea, Dios sí me ve. Y eso activa en mí el dominio propio, el no hacer lo que quiero, sino el mantenerme dentro de los parámetros, no que el hombre ha establecido, sino los que Dios ha establecido para aquellos que nos llamamos sus hijos. Amén. Ahora, ¿conoce usted los planes que Dios tiene para usted? Porque si bien conocemos de Dios y sabemos de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene para usted? Yo siempre les he dicho en algunos sermones, ¿usted conoce cuál es el propósito por el cual Dios aún nos regala un aliento de vida? Porque oportunidad de morirnos, ¿y hace cuánto ya dejaríamos de haber existido? Por ejemplo, en mi vida yo recuerdo que desde pequeño una vez me cayó una enfermedad tan tremenda que convulsioné 3 veces antes de que se pareciera la enfermedad. Me llevaron al hospital y dijeron que era epiléptico. Me dejan unas pastillas que gracias a Dios se dieron cuenta que era un error, porque con una de esas me hubiera muerto. Entonces, oportunidades de morir hubieron. ¿Por qué Dios no permitió que muriera en todos estos años atrás? Porque había un propósito. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, Señor, he pasado por peligros de muerte tantas veces que ya no debería de estar, pero si aún estoy con vida es porque algo tienes especial para mí. Amén. Yo le digo, hermano, nadie ha nacido por demás. No, hemos nacido por algo especial. Y si usted conoce el propósito por el cual Dios aún le regala un aliento de vida, entonces usted debe de mantenerse fiel a ese propósito. No desviarse. Cuando usted conoce el propósito de Dios para su vida, eso activa el dominio propio en usted. No, es que yo no he sido llamado para andar en antros. No, es que yo no he sido llamado para andar en borrachera. No, es que yo no he sido llamado para esto. Yo no he sido llamado para otra cosa que no sea para alabar y glorificar el nombre de Dios. Eso nos da dominio propio. De lo contrario, si usted no sabe, si usted no ha entendido cuál es su propósito, entonces usted le dice sí a todo lo que el mundo le ofrece. Mira, ¿sabes qué? Este domingo tenemos una carneada en la playa. Y puedes ir con nosotros. ¿A qué hora va a ser? A las 9. A las 9 hay culto. Ay, el culto. Sí, está bueno, apúntenme, voy. No hay dominio propio. ¿Por qué? Porque usted no conoce todavía lo que Dios tiene para usted. Pero cuando usted se da cuenta del plan que Dios tiene para su vida, entonces usted se mantiene fiel al plan de Dios. No al suyo, al plan de Dios. Y empieza a decir no a aquellas atracciones del mundo. Empieza a decir no a todas las ofertas que Satanás pone para usted. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que hay un propósito muy diferente para su vida. Eso activará en usted y en todos nosotros el dominio propio. Le pregunto, ¿quién es usted? Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué usted dice que es cristiano? Porque un día hice la oración de confesión. ¿O por qué dice que usted es cristiano? Porque de vez en cuando voy a la iglesia. ¿Cuál es la convicción que usted tiene? ¿Por qué usted es cristiano? ¿Por qué le dicen hermano? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué escucha alabanza? ¿Por qué escucha culto? ¿Porque los otros lo hacen? ¿Porque he oído que lo hacen? ¿O porque usted tiene una convicción de que necesita tener una relación con Dios? No sé, usted sabe lo mejor. Porque lo correcto sería, hermanos, que cada uno de nosotros tenga una convicción de la necesidad que tenemos de tener una relación personal con Dios. Y cuando usted llega a la conclusión que necesita una relación personal con Dios, eso activa el dominio propio en usted.
Porque a cambio de no romper esa relación con Dios, usted se va a abstener de todo aquello que la palabra manda que nos abstengamos. No sé si me entiende. Porque de lo contrario, nosotros ¿sabe qué decimos muchas veces? Que me perdone Dios, pero esta no te la paso. ¿Ya lo han dicho? No, que me perdone Dios, pero esto que acabas de hacer no te lo perdono. ¿Será esa la correcta actuación de un cristiano? Nosotros somos llamados a reflejar la misericordia de Dios en aquellas personas, en nuestros semejantes. Oiga, somos llamados a reflejar la misericordia de Dios. Y no dije el amor de Dios, no dije la compasión de Dios, dije la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido misericordia de Dios. En otras palabras, sin merecerlo hemos sido perdonados. Sin merecerlo hemos sido bendecidos. Sin merecerlo hemos sido protegidos. En otras palabras le digo, sin que su prójimo, sin que nuestro prójimo lo merezca, nosotros debemos de perdonarle, nosotros debemos de amarle, nosotros debemos de ser dadivosos con ellos, porque a eso hemos sido llamados. Y muchas veces, ¿sabe cuál es el problema? Ni siquiera a nuestro cónyuge podemos amar. Ni siquiera con nuestro cónyuge podemos ser misericordiosos. Ni siquiera con nuestro cónyuge podemos reflejarle el amor de Dios. ¿Y cómo esperamos entonces alcanzar misericordia? Si ni siquiera en nuestra familia hemos podido reflejar el amor de Dios. Yo le digo esta noche, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Es usted, nos hemos vuelto cristianos de viñeta? ¿Sabe cuál es el cristiano de viñeta? Le arranca la viñeta y se acabó el cristianismo. Nuestro evangelio, nuestra religiosidad, dice, está en pintura de agua. Se moja y se nos cae. Amén. Nosotros debemos de estar convencidos de lo que somos. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que de verdad somos hijos de Dios. Y le pregunto, ¿el Espíritu Santo le da testimonio a usted? Pregúntese, ¿soy hijo de Dios? En mis tiempos de necedad, porque anduve vagando un tiempo, hacía muchas preguntas acerca de la existencia de Dios. ¿Y sabe cómo contrarrestaba? Bueno, si crees que no existe, niégalo. Pero no se puede negar lo que está dentro en el corazón. No sé si me entiende. Hay una convicción dentro, que aunque lo que está afuera dice no, algo adentro dice sí. ¿Me entiende? Esa es convicción y esa es la que debemos de tener. No importa cuál es el problema, no importa cuál es la dificultad, no importa lo que digan los demás. Hay algo aquí adentro que dice que yo soy hijo de Dios y que tengo un propósito especial para Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Tener convicción de hijo de Dios. No soy hermano porque me digan, no soy cristiano porque me congrego. No, soy cristiano porque el Espíritu de Dios mora en mí. Amén. ¿O no recuerda usted que es templo y morada del Espíritu? Le pregunto, ya lo hemos mencionado también en otros sermones. Aquel templo lujoso de Salomón, que cuando lo estaban inaugurando de tal manera, dice de que la gloria de Dios bajó en aquel templo y llenó de humo aquella casa, y los sacerdotes tuvieron que salir porque ya no podían seguir ministrando. Y Dios dijo, cualquiera que orare desde este lugar, yo voy a oír esa oración. Y por eso, hermanos, todavía en el exilio, los judíos cuando oraban, buscaban el lugar que daba hacia Jerusalén, y en esa dirección, no por Jerusalén, no, porque ahí estaba el templo. Oraban, porque había una promesa. Pero sabe, ese templo un día quedó vacío. Las abominaciones que se hacían en ese templo fueron tan grandes que el Espíritu de Dios ya no pudo habitar en ese lugar. La presencia de Dios ya no se sintió cómoda en ese lugar por todas las abominaciones que hacían. Ahora le pregunto, nosotros somos el templo. Cada uno de nosotros es templo de Dios. ¿Hay espíritu ahí? ¿O no hay espíritu? ¿Será que las cosas que nosotros hacemos
¿Será que aquellas cosas a las que se ha acostumbrado nuestra carne han hecho imposible la permanencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos hemos quedado como templos vacíos? Si es así y estamos oyendo este sermón, todavía podemos volver a ser de nosotros la morada del Espíritu de Dios. Amén. Todavía podemos, porque cuando hay vida hay esperanza. Hermanos, dice Gálatas capítulo 6 versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabe que el hombre, cuando no tiene dominio propio y se deja llevar por todos sus pasiones, deseos y anhelos de la carne, sabe que solo siembra para corrupción. Y sabe usted que lo que sembramos para corrupción ahora, aunque ahora pueda ser placentero para nuestra vida, el mañana trae un fruto, una cosecha que no va a ser placentera para nuestra vida. Alguien puede decir: no, yo peco ahora y me arrepiento y ya estuvo. No, sí, Dios va a perdonar su pecado, pero la consecuencia de nuestros actos la vamos a cosechar. De eso estemos conscientes. Ejemplo, una infidelidad conyugal. De repente la esposa se dio cuenta: perdóname, sí, hay discusiones, hay enojos, vamos a dormir al sillón un par de meses y después hay perdón, la pareja llegó otra vez y Señor, perdóname, el Señor lo perdona, pero ¿sabe qué? La muchacha quedó embarazada y ese cipote no se va a desvanecer. No sé si me comprende. No se va a desvanecer. El fruto del pecado va a estar ahí. El fruto de nuestra mala acción va a estar ahí. El hombre, cuando no tiene el Espíritu de Dios en su vida, es sujeto a todas las pasiones. Pero cuando está el Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces somos sujetos al Espíritu de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios conoce nuestras debilidades. No, si Él ya sabe cómo somos. Ya sabe a dónde somos fuertes y a dónde somos débiles. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras. ¿Lo está leyendo? O sea que Él ya sabe en qué somos débiles. No, si Él ya sabe que somos inútiles. Y lo voy a decir por mí. No sé si usted se quiere sumar. No, ya sabe que carnalmente somos inútiles, no podemos hacer nada bueno. Pero por eso dejó la presencia del Espíritu de Dios. Él dijo: yo me voy, dijo el Señor Jesús, pero no los voy a dejar solos. Cuando yo suba voy a rogar al Padre para que envíe otro Consolador, el que el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos. Amén. El Espíritu de Dios. Dice Efesios capítulo 3, 14 y 16: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. O sea, sí somos débiles, pero el Señor, conociendo nuestras debilidades, envió a su Espíritu Santo para que haga morada en nosotros y nos sujete. ¿Sabe? Cuando el Espíritu de Dios está en usted, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces podemos decir: hay dominio propio. Porque aunque queramos hacer lo que no es correcto, aunque queramos hacer lo que la carne quiera, aunque queramos complacer la carne, el Espíritu nos va a frenar. Y dice que nos cela. Amén. Ya han leído ustedes que el Espíritu dice que nos cela, que nos guarda. ¿Sabe? Mire, es bonito saber que Dios es quien nos guarda, que Dios es quien nos sostiene. Y cuando estamos en una situación a punto de caer al vacío, digámosle: papá, tú sabes que si me sueltas, me caigo. Y el Señor dice: no te preocupes, no te voy a soltar, pero date cuenta que no te caes porque yo te sostengo, no porque tú seas el fuerte.
El Espíritu está en nosotros. Fue dado para que nosotros pudiésemos ser fortalecidos espiritualmente, porque sabía Dios que en la carne no podíamos hacer nada de los planes que Él tenía para nosotros. Hermanos, el dominio propio en un cristiano depende del conocimiento de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo creo que se puede usted de memoria ese versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder. Despiertes, iglesia, ya me durmieron. De amor y de dominio. Entonces entendamos algo. Si el Espíritu no está en nuestra vida, no tenemos dominio propio. Puede haber dominio por una amenaza, puede haber dominio por la ética, sí, pero todo eso queda perdido. Porque cuando nadie nos mira, cuando perdemos el miedo, hacemos lo que queremos. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, entonces hay dominio ¿por qué? Porque el Espíritu nos frena. Y aparte de que nos frena, muchas veces nos cela y nos aleja de que hagamos aquellas cosas que sabe Él que no son provechosas para nosotros. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, la búsqueda continua de la llenura del Espíritu de Dios trae consigo fortaleza espiritual. ¿Qué tan necesitados estamos nosotros del Espíritu de Dios? Yo no le voy a decir qué tanto, solo le puedo decir cómo puede darse cuenta qué tanta necesidad o qué tanta presencia de Dios hay en su vida. Si usted conoce la palabra de Dios, usted ya sabe lo que Dios demanda de usted y de mí. Si lo estamos haciendo bien, podemos decir, Dios y su Espíritu mueren en nosotros. Pero si lo estamos haciendo mal o no lo estamos haciendo, entonces el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos como cristianos de depender continuamente del Espíritu Santo de Dios para poder tener ese dominio propio y poder llevar una vida que sea del agrado de nuestro Dios? Le voy a invitar que cierre sus ojos por un momento. Es necesario, mi estimado hermano, reconocer que el camino trazado para seguir a Cristo está lleno de muchos obstáculos. Hay tentaciones, hay seducciones, hay aflicciones y todo tipo de problemas. Y que es fácil sucumbir ante las adversidades. Es fácil ceder ante las tentaciones y pagar las consecuencias con llanto y dolor. Por lo cual no podemos descuidar nuestra dependencia de Dios y de su Espíritu Santo, porque sólo así podemos decir que habrá en nosotros dominio propio, capacidad para dominar nuestros instintos, nuestras pasiones y los deseos de la carne. Padre, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Sabemos, Señor, que humanamente no somos útiles. Sabemos, Señor, que humanamente fallamos y cedemos a todo, y es más, hasta buscamos nosotros muchas veces el pecado. Pero si tu Espíritu Santo hace morada en nosotros, sabemos que actúa, Señor, como un freno para nosotros. Nos ayuda, nos guía y nos cela, nos guarda del pecado. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que la presencia de tu Espíritu Santo pueda morar en cada vida y en cada corazón, que nos haga entender la necesidad de depender de ti más que de otra cosa. Te necesitamos, oh Dios. Haz morada en nosotros, como dice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Yo pregunto, entre los que estamos, ¿hay alguien que aún no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús? Yo creo que todos somos cristianos, todos tenemos a Cristo en el corazón. No descuidemos nuestra vida espiritual. Padre, gracias te damos. Te suplicamos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que permitas, oh Dios eterno, que en el próximo culto, el día viernes, podamos estar acá
para gozarnos, para alabarte, glorificar y bendecir tu nombre. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.